de los delegados de la RC que dicen que incluso no han tenido ni siquiera el acceso al padrón y que el Consejo Nacional Electoral no lo ha publicado. Eso también es preocupante, ¿no? Porque si no tienes el padrón, ¿cómo compruebas las actas que tú tienes, el número de votantes y todo lo que tienes que probar? Digamos que ahí lo que me gustaría añadir es que hay un conjunto de disciplinas, la química analítica, la documentología forense, el análisis forense de textos y manuscritos, la comparación de firmas, que podrían ser valiosos para revisar, por ejemplo, las actas y revisar ya en un aspecto diferente el tema grafotécnico, es decir, la composición de las firmas. Entonces, siempre el mensaje también que quiero señalar es que la intervención de especialistas forenses siempre va a ser valiosa y le va a sumar a este tipo de procesos y a cualquier proceso. ¿Y qué debería hacer, desde su punto de vista, el Consejo Nacional Electoral? Bueno, ya pasó el tiempo, pero ¿todavía hay chance para que abran las urnas o no? Digamos, desde la consultoría, lo único que yo puedo decir que ya es una decisión, digamos, ajenas a nuestra labor, ¿no, Oscar? No sé, que me ayudas ahí, quizá. Yo creo que sería una actitud de transparencia por parte de cualquier gobierno el que se permita que expertos especializados, que no tenemos ningún tipo de interés, realmente no tenemos ningún tipo de interés por ninguna de las partes, y el hecho de nuestras actuaciones como peritos en la Administración de Justicia, creo que lo tenemos reconocido en ese aspecto. Y para un país yo creo que es muy importante cuando se pone en duda el que efectivamente pueda haber existido un fraude, que a lo mejor no lo ha existido, pero se está poniendo en duda, pues por parte yo creo que es un gesto de transparencia, que por parte de este caso de la CNE permita que especialistas independientes verifiquen. Y al final no hay nada, pues perfecto. Que hay algo, pues se recoge y se reformula. Obviamente estamos hablando aquí, por lo menos en España, el hecho de que existiera una alteración de ese tipo entra en un tipo penal, es un procedimiento penal en ese aspecto. Pero yo creo que particularmente, yo creo que por parte de un gobierno, tal como están las cosas, se debería permitir que expertos independientes revisaran ese tipo de actas. Se pueden hacer muchas cosas. Se puede coger y, como usted bien dice, hacer el recuento de la correlación con los padrones, pues es otra cosa. Pero yo particularmente lo que haría en este caso concreto, se puede analizar el universo entero, saber si por parte de esos votos que han sido nulos porque las tintas se han transferido, si han perjudicado más a un candidato u otro candidato. Eso sería una de las pruebas fundamentales. Y la segunda, que es muy sencilla, pero enormemente sencilla, es simplemente tener el acceso a una papeleta donde exista esa intención de voto rubricada con cualquiera de los dos bolígrafos o con los dos, y simplemente verificar la composición química del papel y la caracterización de los útiles escriturales. Porque si, como vuelvo, insisto, si yo, por ejemplo, esto lo armo como hipótesis directamente, hipótesis en sentido negativo, yo accedo a las urnas y veo una papeleta que tiene dos cargas superficiales diferentes para cada uno de los candidatos, pues ahí tenemos un punto extraño, es decir, ahí podemos estar hasta un fraude. Que tenemos una papeleta donde vemos que efectivamente se ha votado a una de las candidatas, pero la tinta ha desaparecido. Eso se puede comprobar. Generalmente el candidato que se vota se quedan marcas de presión. Estos bolígrafos dejan marcas indentadas de presión, pero si la tinta desaparece, se transfiere al otro lado, la otra va a ser una tinta planográfica, que si no va a haber presión. Eso también lo podemos comprobar. O sea, la tinta desaparece. ¿Y qué pasa si desaparece? ¿Después la marcan con el otro candidato? Claro, lo que ellos están diciendo directamente, si esta es la papeleta, yo la doblo en dos partes, es decir, aquí tengo un candidato y aquí tengo otro, yo firmo aquí, la doblo, se transfiere la tinta, se me queda aquí, y esta de aquí, que fue la que yo marqué, porque el papel tiene una carga ácida o una sustancia reductora, esta tinta me desaparece, pero esta no, porque esta parte del papel no lo tiene. Eso es un procedimiento sencillo, es factible directamente, eso es lo que se nos está diciendo. Nosotros nos preguntan dos cosas. La primera, ¿es posible que estas tintas transfieran por contacto? Pues sí, eso está verificado. Y efectivamente yo le puedo garantizar aquí que hay alguno de los candidatos, aquel sobre todo que se haya hecho la intención de voto con el bolígrafo de fabricación en la India, posiblemente haya sido afectado.
cuando se dobló la papeleta porque ha habido una transferencia por contacto y luego en el recuento se haya anulado porque está marcada en las dos partes. Eso es una posibilidad que es muy real, diría yo. Y la segunda, que no es descartable porque es posible, es que efectivamente, y ya está, aquí estamos hablando de un fraude en mayúscula, ¿no? Efectivamente que se haya fabricado un papel donde las dos partes que lo dividen de la doblez pues tengan cargas superficiales diferentes. Pero eso es muy sencillo de comprobar y por eso suelo poner a disposición de expertos independientes esas papeletas y decir, oye, el papel está fabricado exactamente igual. No, no está fabricado igual. Para un candidato se fabrica con un determinado tipo de carga y para el otro no. Pues entonces esto es una alarma y obviamente es un tema puede muy haber grave. un papel que de un lado sí se queda la tinta. Exacto. Y del otro lado se borra. Por ejemplo, imagínense usted que usted firma uno de los papeles, una de las caras. Por ejemplo, vamos a ponerlo, que estamos por lo menos en esa parte, firma usted la candidata Luisa. Y ese papel, esa cara del papel que usted está firmando, tiene en su composición una carga reductora y un pH ácido. Es decir, eso es lo que tiene. Yo, una vez que está firmado, pego los papeles, los pego, lo doblo. Y al doblarlo, como una tinta altamente transferible, se transfiere de un lado a otro. Pero en el lado que se transfiere, tiene una carga diferente. Ni tiene carga reductora, ni tiene un pH. Por lo tanto, de ahí no va a desaparecer la tinta, pero en el otro lado sí va a desaparecer. Obviamente, porque el violeta de cristal, que es uno de los compuestos que se utilizan, pasa directamente al leuco, que es incoloro. Desde el punto de vista químico es como muy sencillito. Simplemente un colorante tiene como una especie de... es un catión, tiene por resonancia, por eso se ve el color. Si yo soy capaz de eliminarle ese catión, que es un electrón, no es otra cosa, se lo elimino, y eso tiene que ver con el compuesto reductor, pues ese ya no se ve, pasa a ser incoloro. La tinta sigue estando ahí, pero nosotros no la vemos directamente. Ese es el problema real. No decimos que eso haya pasado aquí. No, eso no lo sabemos, pero no es descartable lo que nos preguntaron. Pero lo que sí le digo que probablemente ha pasado, muy posiblemente, yo diría casi 99,9%, que aquel candidato con el cual los votantes han utilizado el bolígrafo de fabricación en la India, ya que tiene una base acuosa y además se emplean disolventes de secado lento, esa tinta se ha tenido que transferir de un lado a otro. Y yo no sé cómo ha operado luego la Junta de Receptora de Votos, es decir, los que tienen que hacer el recuento, porque lo normal es que si un voto está marcado en las dos partes, pues lo que hacemos es nulo, claro. Entonces, esa realidad sí me la creo. La segunda es posible, pero obviamente se verifica viendo las boletas directamente. Doctor Richard Poveda, algo iba a decirnos. No, estaba escuchando atentamente. Ahora, ¿qué les dijo la Unión Europea? En principio no nos dijo, no recogió todo. Fue la verdad que muy, muy amable. Yo particularmente me llevé una muy buena sensación. Una persona que la vi además con bastante pericia porque a pesar de que fue una reunión larga de hora y media, creo que todos los puntos que eran importantes, que yo veía relevantes, él tomaba debida nota. Y creo que es una persona que dijo que no, bueno, así lo manifestó, que no iba a dar su opinión, me parece muy serio, pero que todos esos aspectos que argumentamos los iba a estudiar y se iban a valorar. Entonces, el hecho de yo durante una hora y media ver a una persona educada, creo que tiene una buena habilidad de comunicación y que además, en el detalle, por lo menos que ahí Richard me dirá, pero los peritos nos hemos acostumbrado en esta línea de ver cuando los jueces apuntan o no apuntan las cosas que interesan o no interesan. Entonces, en este caso, este señor anotó justamente de todo lo que dijimos, que era una hora y media, y realmente fue muy cansino, pero en esa hora y media se dijeron algunas cosas interesantes e importantes. Yo creo que las más importantes, esas fueron las que anotó. Entonces, el hecho de que ya haya cogido ese tipo de apuntes demuestra que es una persona que estaba atenta, una persona que tiene cierta habilidad intelectual para recoger aquello que interesa, y creo que va a ser una persona que va a mirar y a estudiar y posiblemente si ve algo, pues impulsar una auditoría del proceso electoral, que sería lo que se tendría que hacer. Parte nuestra a nivel documentoscópico. Obviamente después podemos hablar de otras muchas auditorías informáticas, la que comentaba usted mismo ahora, ¿no? ¿Qué tiempo hay que esperar para que haya un pronunciamiento de la Unión Europea?
Bueno, esto digamos que ya son preguntas por fuera del resorte nuestro, que está orientado exclusivamente a la prueba, pero digamos que ese ya sería un tema más de orden jurídico de propio de los abogados de Ecuador. Correcto. Sí, ojalá le pudiera ayudar esa información también. Espero que sea rápido. Sí, o sea, es la preocupación de todos, ¿no? Que si es más rápido, pues sería importante, ¿no? En este momento para salir de cualquier duda. Sí, siempre dice que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Porque si realmente se ha empleado una carga que hace desaparecer las tintas, hay determinado tipo de tintas en función de la presión, la descarga que haya tenido, pues algunas desaparecen a lo mejor en 24 horas, pero otras pueden tardar 15 días, 20 días, un mes en desaparecer. Entonces, si a lo mejor no te deja acceder a las papeletas, 6 meses después y se ha empleado esa carga, pues posiblemente todas las tintas hayan desaparecido. Entonces ya es un problema, es decir, que como digo yo, no hay mal que el tiempo también puede jugar en contra. Y si realmente se ha usado eso, yo accedería antes de que las tintas desaparezcan, ¿no? No digo que esa sea lo que ha ocurrido, porque eso se me hace una pregunta a mí como técnico. Me dice, oye, ¿las tintas pueden desaparecer? Pues efectivamente nosotros respondemos, efectivamente las tintas pueden desaparecer. ¿Y cómo pueden desaparecer en este contexto? Pues eso es lo que nosotros argumentamos en el informe. ¿Lo sabemos? No lo sabemos, porque no hemos accedido a las papeletas. Pero la única conclusión objetiva es que el candidato al que se haya utilizado ese bolígrafo de fabricación india para llevar a cabo el ejercicio al voto, pues posiblemente haya sido perjudicado por un proceso de transferencia por contacto. ¿Se ha dado algún caso ya de este manejo de la tinta en algún proceso electoral? ¿Ustedes conocen de algo así? Yo en principio, nosotros pertenecemos aquí en Canarias a la Dirección General de Justicia y estamos muy focalizados en procedimientos penales. Realmente en procesos electorales hemos participado concretamente aquí en nuestra comunidad, pero prácticamente ha sido en falsedad de firma, es decir, personas que han votado, que se dicen que han votado y jamás han votado. Es decir, eso es lo que nosotros hemos encontrado. A nivel de lo que son alteraciones documentoscópicas, como es el caso, este es el primer caso que tengo a nivel electoral. En la casuística forense he tenido muchísimos, ¿no? Pero dentro del proceso electoral. Pero cierto es lo que dice el doctor Poveda, y es muy importante, no es baladí. Es decir, esto es una realidad. Este tipo de fraude se puede cometer. Y si un gobierno, sea el que sea, es capaz de controlar todos esos insumos, todo ese kit de documentos, de bolígrafos, se puede llevar a cabo un fraude y nadie se entera. Entonces, obligatoriamente, yo creo que en todos los procesos electorales tiene que haber una consultoría documentoscópica para asegurar que efectivamente una tinta no desaparezca, para asegurar que una tinta no se transfiera por contacto, para asegurar que una vez ejercido el derecho al voto con un bolígrafo, pues obviamente ese documento no pueda sufrir determinado tipo de alteraciones que obviamente van a menoscabar esa voluntad inicial del votante, ¿no? Eso yo creo que está faltando lamentablemente en todos los países. En mi país, por lo menos, no se llevan a cabo ningún tipo de consultoría. Y no sé en el tuyo, Richard, en Colombia, imagino que tampoco. Lo que sí llamó la atención acá es que casi la mayoría de los adultos mayores salieron a votar ese día, ¿no? Que sí. Se lo atribuyen a don Alfonso, ¿no? No sé si tienen conocimiento ustedes. Es un periodista que ya se retiró de la televisión hace unos 3 años. Estuvo más de 50 años en la televisión y dicen que él hizo un spot y que gracias a don Alfonso fueron a votar todos los adultos mayores. Bueno, es cierto que hay una diferencia grande, ¿no? en lo que es la tendencia de los votos. A mí por lo menos lo que me quedó claro, porque Richard me preguntaba decir qué es lo que realmente cómo había versado la reunión, ¿no? Y fuera de nuestro ámbito, a mí por lo menos los colegas que llevaron a cabo el estudio analítico de la tendencia del voto, empleando simplemente formulaciones matemáticas y demás, cierto es que por los datos que pusieron, en la segunda vuelta hubo como una tendencia muy anómala. Y eso obviamente es lo que yo creo que se necesita explicar, que a lo mejor está relacionado con eso de que la gente salió y votaron al candidato que ha salido de una manera masiva. Puede ser. Pero insisto, yo creo que cualquier país debe dar una transparencia y nosotros los expertos, yo particularmente tengo muchos informes periciales donde realmente nos han pagado y los informes han sido negativos, porque es que nosotros al final
cometemos un delito, somos peritos, solamente podemos informar de lo que vemos y de lo que es susceptible de verificación empírica. Yo no me puedo inventar unos datos. Bueno, si lo hago, pues estoy cometiendo un ilícito penal, pero que no es normal que eso ocurra en los peritos. De ahí yo creo que se tiene que abrir la transparencia. Si no, seguiremos en esta... Claro. No sabemos lo que... Es que no nos explicamos algunos, ¿no? Del 100% que faltaba de votación, que estaba pendiente, salió a votar masivamente el 110% por Daniel Noboa. O sea, la candidata Luisa González no tuvo ni un voto, más vale le restaron votos. Eso sí que es medio raro, ¿no? Hombre, si tiene explicación eso, cruzando los datos que se han dado por nulo determinado tipo de votos de ella, sería a lo mejor una posible explicación, pero claro, nosotros ahora mismo estamos un poco ajenos a ese contexto, ¿no? De lo que puede haber ocurrido. Ahí es importante señalar, Oscar, discúlpame, la importancia que tiene la valoración de ese tipo de evidencia científica a la luz de otra evidencia. Había una persona, un matemático muy versado en el tema que también hizo una presentación ante la misión de observación electoral, es decir, la suma de esos indicios son las que tienen que evaluar una vez puestas sobre la mesa. Ok, no sé si tengamos algo más que resaltar en esta entrevista, mi estimado doctor Oscar Díaz. ¿Se nos queda algo pendiente? Que simplemente sirva para que no dejen abrir las urnas y genere transparencia. Abrir las urnas. Eso es lo que se quiere en este momento. Muchísimas gracias, Oscar Díaz, y también le agradezco mucho al doctor Richard Poveda por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta tarde aquí en Ecuador en Directo. Muy amable de ustedes. Muchísimas gracias. Un placer enorme. Feliz tarde para todos. Que tengan feliz tarde. Gracias al doctor Oscar Díaz Santana. Él es director del Instituto Canario de Análisis Criminológico, ICAC, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, España, jefe de equipo científico investigador de fraude electoral en Ecuador, y también al doctor Richard Poveda, experto en pericia forenses. Hemos conversado con ellos en esta tarde justamente sobre el tema de los resultados electorales y las denuncias del tema de la tinta, que no es descabellado. Algunos por ahí creen que es un invento, pero está clarísimo. Los expertos nos han dicho el día de hoy que es posible lo que se ha denunciado, ¿no? Y la observación que ha hecho la misma Unión Europea. Esto no es un invento. Para los que por ahí dicen que es un invento, que eso no es creíble, la misma Unión Europea recabó esa denuncia y me imagino que recabó pruebas. Y lo que se está pidiendo es que se abran las urnas, ¿no? Para revisar todo lo que ocurrió.